La oposición de la población indígena de América al poder colonial. Se divide en 3 periodos. La primera comienza con la Guerra de Conquistas y termina con ellas. Como ya hemos de saber, esta etapa fue de enfrentamientos entre los ejércitos conquistados y los indígenas. Esa oposición fue superada por los españoles, quienes destruyeron los ejércitos indígenas y las estructuras políticas y religiosas de los pueblos conquistados. Después de estos años de intento por recuperar su territorio y al no poder conseguirlo por la gran ventaja que los españoles contaban, al tener más desarrollo que los indígenas, como fueron armas, perros de lucha, caballos, etc., los indígenas se resignaron y comenzó una etapa de paz hispánica, tratándose de un periodo de asentamiento y consolidación del poder colonial, en el cual los españoles cambiaron las estructuras culturales que tenían los indígenas. El tercer periodo comienza en el siglo XVIII. En esos momentos, los territorios americanos se veían con levantamientos de grupos indígenas que habían logrado conservar algunos de los elementos vivos de su organización. En 1530 abandonaron todo intento de rebelión, al menos resignados a la presión política, económica y religiosa de los españoles. Estos lo soportaron hasta que las excesivas cargas que se les imponían en el siglo XVIII hicieron estallar violentos levantamientos en los pueblos. Nathan Wachtel, en su estudio sobre el mundo indígena, acepta que la dominación española suscitó una oposición más encarnizada de lo que suele admitir la historiografía tradicional, es decir, más violenta de lo que sabemos. Él nos establece 3 variables que aparecen como parámetros definitorios en los diversos movimientos: aculturación, violencia y milenarismo. Los movimientos que abordaremos son la Guerra de Castas en Yucatán, la Rebelión Izeltal en 1712 y Jacinto Canec, ya que fueron las más importantes, mas no las únicas. Si tú me quieres, dame una sonrisa, si no me quieres. Primeramente, el nombre de Jacinto Canec, tomado del último dirigente de los Izáes, los últimos mayas que se resistieron a la conquista con el prefijo Can-ec, que significa serpiente negra. José Cecilio de los Santos nació en Campeche de 1730, en donde la inteligencia de Canec lo llevó a formarse con los mejores que habitaban en su zona. Esto le dio una base de conocimientos muy importantes a la hora de analizar cómo era la vida de su pueblo. Su familia trabajaba con los franciscanos, y una vez fuera del convento se puso a trabajar como panadero. Asimismo, el 20 de noviembre de 1761 estalló en Yucatán la guerra contra los españoles en Cisteil. La historia recuerda que una de las causas fue el contexto agrícola, a diferencia de culturas, naciendo así las encomiendas y el pago de tributos, en la que Canec plantea situaciones de violación a los derechos de los indígenas, escarnios y rebeldía por parte de los blancos, que llegaron a los pueblos robando riquezas y abusando a las mujeres. Molestos, observan la apropiación de sus cultivos y tierras, puesto que se sintieron extranjeros en su propio espacio, y para poder reclamarlo era necesaria una rebelión. Puesto que en los últimos días los sobrevivientes de la batalla Cisteil tratan de huir hacia Cibac y los españoles no estaban dispuestos a dejarlos escapar, en donde Canec es capturado junto al resto de sus seguidores y son trasladados a Mérida. Acusándolo de rebelión, el sacrilegio y haberse proclamado rey, el juicio sumarísimo no dura demasiado y es condenado a muerte, atenazado, roto su cuerpo, y después quemado echaron sus cenizas al viento. El 14 de diciembre de 1861, Jacinto Canec es ejecutado, tal y como dicta la sentencia de la Plaza Mayor de Mérida. Cisteil, el lugar donde el levantamiento empezó, es incendiado y cubierto de sal por motivos de traición. La Guerra de las Castas son movimientos sociales lanzados por los mayas en el sur y este de la península contra la población blanca en julio de 1847. La mayoría de los blancos se establecieron en la porción noroccidente de la península de Yucatán. Primero que nada, establezcamos qué es una casta. Una casta es un sistema social que disfruta de un estatus social de por vida, por lo tanto, en una sociedad organizada por castas, las diferentes clases están cerradas y los individuos deben permanecer en la clase social donde nacieron. La causa de la guerra radica en la grave condición en que se encontraban los indígenas mayas, quienes,
Desde la conquista de su pueblo por los españoles jamás fueron vindicados, ni siquiera cuando México obtuvo su independencia, ellos siguieron siendo el último escalón de las clases sociales. También cabe señalar que el nombre de la guerra de castas fue dado por el cronista en ese momento. Esto se debe a que hubo un enfrentamiento entre los campesinos y los líderes mayas contra los blancos y los mestizos, quienes explotaron sin piedad. Pero miremos hacia atrás. Antes de que estalle la guerra, a mediados de la década de 1940, las élites de Yucatán se habían hecho conocidas por sus ideales separatistas. Por lo tanto, ha experimentado 2 intentos de declarar su independencia de México. La primera fue en 1841 y la segunda en 1846. Sin embargo, para entonces el gobierno mexicano había perdido Texas y no quería llevar a cabo ningún motín. Por la misma razón, envió algunas tropas para sofocar el levantamiento. Yucatán respondió al ataque proporcionando armas y enviando sirvientes de ascendencia maya a luchar. Debido a esta situación y la debilidad de México, Yucatán declaró su independencia por segunda vez el 1 de enero de 1846. Sin embargo, como él no desarmaron a sus sirvientes a tiempo, pronto se enfrentaron a él. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado. En 1712, en varias comunidades mayas de Chiapas se rebelaron. Fue una revuelta multiétnica en la que participaron 32 pueblos indígenas. Los indígenas renunciaron a la autoridad de la jerarquía católica. Esta rebelión adquirió un carácter explícitamente religioso y antiespañol, que no exigió reforma y justicia dentro del régimen. En cambio, desafió la soberanía española, el clero y la legitimación religiosa. Las poblaciones locales creían que la Virgen María se había aparecido milagrosamente a una joven indígena casada, María de la Candelaria, fuera de la comunidad de Cancuc. Según María, la Virgen había pedido que se le construyera una capilla en su honor. El cura local, padre, dudó del milagro e hizo azotar a los indígenas que creían en él. Como la gente de Cancuc deseaba que se le reconociera el culto y no había encontrado a la población del párroco local, buscó al obispo. El obispo encarceló a la mayoría de ellos, pero algunos escaparon para cortar el maltrato. Los diversos pueblos indígenas levantaron unidades militares, que se organizaron en una jerarquía similar a la de las unidades coloniales españolas. Apuntaron a la población española local, aniquilaron a las tropas españolas, mataron a niños y se llevaron a las mujeres españolas como concubinas. Posteriormente, las mujeres fueron obligadas a vestirse como indígenas y realizar labores manuales, como moler maíz. Tras la derrota de la revuelta en 1713, estas mujeres españolas fueron llevadas a la Inquisición mexicana e interrogadas intensamente. Las fuerzas militares españolas derrotaron a los soldados indígenas de la Virgen. El pueblo de Cancuc fue arrasado y sus habitantes se trasladaron a otros pueblos. Las autoridades españolas se alarmaron y la derrota de la revuelta fue tan profunda que dejó a la provincia devastada y en una pobreza profunda. Si tú me hubieras dicho siempre la verdad, si hubieras respondido cuando te llamé, si hubieras amado cuando te amé, serías en mis sueños la mejor mujer. Si no supiste amar. Concluimos que los movimientos de resistencia fueron varios, solo que se consideraron los más importantes, pero también los pocos conocidos lucharon por sus costumbres, religión, los problemas de tributo y diezmos, de los despojos de las tierras comunales, de las tantas cargas que soportaron impuestas por los españoles siendo demasiado violentas, y en general por su pueblo. Con justa razón, lucharon por su territorio. Que me dice que me quiere, que vivir sin mí no puede, que lo agobian los momentos en que no estoy junto a él, que siempre me había esperado, que era quien había soñado, la que su mamá quería pa' que fuera su mujer. Ay. En que mis ojos son estrellas, que mi risa es la más bella, que todos mis atributos son perfectos para él, que si fuera un retratista, que si fuera un buen artista, yo sería su Mona Lisa y hasta un